Hola, vamos a dar 5 minutos para ver si alguien más se conecta y empezar la sesión. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola Carla, buenas tardes. 5 minutos e iniciamos, ¿vale? Sí, gracias. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, el día de hoy ya vamos a empezar de lleno con el contenido del módulo uno. Y pues me da mucho gusto que se conectaron varias y varios de ustedes. Entonces voy a compartir pantalla. Me avisan si pueden verla, ¿vale? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias, Leonardo. Gracias. Ok, espero hayan podido revisar el módulo uno. Ya están abiertas todas las actividades del módulo uno. Espero que no hayan tenido ningún problema. Si tuvieron algún problema, al final de la clase lo vemos para ver cómo podemos solucionarlo. El día de hoy vamos a abordar parte de lo que es esta parte del conocimiento científico, ¿no? O sea, que es una palabra que normalmente pues solemos escuchar mucho, ¿no? O sea, de cuando incluso en nuestras conversaciones diarias hablan de, no, pues es que se genera ciencia, ¿no? Entonces, nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Como también desde nuestra disciplina, desde las relaciones internacionales, también se puede generar ciencia, ¿no? Pero normalmente esto, o sea, como que nos cuesta trabajo dimensionarlo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la investigación. Entonces, bueno, aquí vamos a abordar un poquito de eso. Para ello, pues, hay una introducción, objetivos, desarrollo y conclusiones, ¿no? El propósito justo de este módulo va a ser que ustedes desarrollen tanto habilidades analíticas como argumentativas en torno a la investigación en ciencias sociales, ¿no? En específico,
de cómo se construye el conocimiento científico. Y esto lo vamos a hacer a través de cuatro ejes temáticos que van a constituir este primer bloque, ¿no? Y que junto tiene por objetivo que ustedes comprendan la aparición del conocimiento científico a lo largo de la historia, pero no solo eso, ¿no? Sino que ustedes asimilen la importancia del conocimiento científico en su profesión y en sus vidas diarias. Entonces, para eso les pido que por favor sigan este QR con sus celulares y bueno, lo voy a dejar unos minutos y en cuanto ustedes ingresen van a contestar unas preguntas. La pregunta es, ¿qué problema internacional les gustaría investigar si tuvieran todos los recursos del mundo para investigarlos? ¿No? Ya que yo puse la guerra de Palestina, que es un tema que a mí me preocupa mucho en este momento, pero ustedes pueden en dos palabras o en una palabra decir qué tema les gustaría aprender y por qué. Entonces ahorita vamos a esperar a que conteste. Me dicen si tienen algún problema para ingresar al vínculo, al QR. Si pueden ir poniendo así una manita hacia arriba de cuando ya lograron ingresar para poder pasar la pantalla. Eh, este QR es con la cámara de tu celular. Si alguien tiene el vínculo y se lo podría pasar por el medio del mensaje. A ver, voy a intentar pasar el QR, ¿vale? Ya ustedes ya. ¿Alguien más que no pueda? Sí, una o dos palabras. En una palabra o dos, ¿qué tema les gustaría investigar? Si tuvieran todos los recursos del mundo para investigarlo. A ver, voy a intentar mandarles el vínculo por WhatsApp, por este mensaje. Un momentito. Ahorita bueno, voy a pasar al siguiente y ahí ya se van a ir viendo sus respuestas. Rusia y Ucrania sobre conflictos bélicos, guerra de Ucrania-Palestina, nazis, Hitler, guerra palestina, el holocausto de animales, Corea del Sur, guerra de Ucrania, venta y compra. Ok, vamos a esperar a que contesten un poquito más. Te voy a regresar el QR por si alguien no ha podido ingresar. Y ahorita les voy a compartir el vínculo. Permítanme un segundo. Ven aquí por el chat a los que no pudieron ingresar. Les dejo también el vínculo. Rusia y Ucrania, conflictos bélicos, cambio climático. A ver quién contestó cambio climático, si nos pudiera explicar un poquito más de qué le gustaría investigar de cambio climático. ¿Quién contestó cambio climático? La corrupción, pobreza, guerra de Palestina, malos gobiernos, sobre conflictos bélicos. Yo, profesora, buenas tardes. Es que no puede encender mi... Ah, ok, Astrid, no te preocupes, Astrid.
Si gustas, poner aquí en un mensajito por qué te interesó el tema de cambio climático y ahorita ya lo leemos. A ver, Carla, ¿tú qué pusiste? ¿Cuál es el tema que a ti te gustaría investigar? Buenas tardes. El espacio, toda la atmósfera, lo de la vida de otros planetas, por decir como lo del Triángulo de las Bermudas. Ujú. Eso me llama mucho la atención a mí, de que no se ha podido obtener información de eso. Ok, ¿y si pudiste ingresar al vínculo? No, lo que pasa es que estoy trabajando, no pude acceder al vínculo. Ah, ok, no te preocupes, vale. Sí, perdón. Leonardo, no sé en qué participaste tú, si nos pudieras compartir un poquito de qué pusiste y por qué lo pusiste. Yo quiero estudiar sobre la desertificación del planeta Ajá. y va muy apegado a una cuestión particular, la guerra del pueblo saharaui del Mm. norte de África. O sea, van dos cosas juntas para mi persona en ese sentido. ¿Y por qué te interesa este tema? La guerra saharaui tiene muchos años que se está librando entre el pueblo saharaui y Marruecos. O sea, Ajá. por solidaridad y porque ellos también, junto con Argelia, tienen una situación de lucha contra el desierto más grande del mundo, ¿no? El desierto del Sahara. Ujú. Y tienen cuestiones importantes que recalcar. O sea, es ganarle al desierto 1 kilómetro cada año. Es un trabajo importante que ahora sí que sería importante recalcar, porque ellos están avanzando poco a poco, 1 kilómetro, ganándole terreno al desierto. Y me gustaría seguir ahondando en ese tema de la desertificación, porque está ocurriendo a nivel mundial. Poco a Claro. poco se está desertificando el mundo. Sí, así es. Muchas gracias, Leonardo. Pues vamos a tomar tu ejemplo y me gustaría que alguien más, que no sea Leonardo, pero tomando el ejemplo de Leonardo, pudiera ayudarnos a contestar por qué es importante que dentro de las relaciones internacionales hagamos estudios como este de la desertificación. O sea, ¿ustedes por qué creen que es importante investigar estos temas? ¿Alguien voluntario o escojo a alguien al azar? Ok, voy a escoger a alguien al azar. Valeria. Valeria, ¿por qué tú crees que es importante que dentro de las relaciones internacionales estudiemos este tipo de temas, por ejemplo, la desertificación? ¿Vale? ¿Estás ahí? Sí, a dos participantes levantaron la mano. Jessica. Ajá. Jessica Hasbie, si quieres participar. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Ujú. Yo creo que es importante el tema de la desertificación porque yo pienso que, bueno, muchos países tenemos la agricultura y, bueno, es uno de los recursos que es más importante en un país. Entonces, con la desertificación, eso quiere decir que se reduce la capacidad de producir alimentos y más aparte se pierden empleos, como son los que trabajan en la agricultura. También aparte de que si no hay agricultura, muchos van a tener que desplazarse a otros lados
para tener que buscar un nuevo trabajo. Al no tener una tierra fértil que trabajar, van a tener que irse a otros lugares. Claro. Gracias, Jessica, por tu participación. Yatsiri nos dice porque afecta directamente la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. Creo que con estos temas, o sea, por ejemplo, este que nos pone Leonardo de ejemplo, nos damos cuenta de por qué es importante la investigación en nuestra disciplina, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad de abstraer y de comprender fenómenos que a lo mejor podrían parecer muy lejanos en un momento para México, ¿no? O sea, México que tiene sus propios contextos, sus propios problemas, sus propios fenómenos, pero que dentro justo de esta carrera, de esta profesión, nos hace generar cierta empatía también por fenómenos que a lo mejor podrían parecer distantes, pero que teniendo los elementos contundentes podrían ayudarnos a generar conocimiento y ese conocimiento en qué ustedes creen que puedan desembocar, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes hacen la tesis del saharaui, de la desertificación, y luego, ¿qué pasa? O sea, ¿a dónde les puede llevar ese conocimiento? Por ejemplo, Valeria nos dice, yo creo que es importante por la cuestión de cooperación internacional, ya que afecta mucho y causa conflictos como la migración o los mismos conflictos entre países. Cierto, ¿no? O sea, también es una parte muy importante, ¿no? O sea, nosotros comprendemos cómo se van construyendo los fenómenos, pero ¿qué? Hacemos investigación, sabemos, explicamos y luego ¿qué? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Ingrid, ¿tú qué piensas? Ya que tenemos nuestras investigaciones, nuestras tesis, ¿qué se puede hacer? Pues más que nada sería aplicarlas, ¿no? Dentro del área correspondiente para realmente pues ya hacer un cambio, ¿no? ¿Y cómo podríamos aplicarlas? Pues se podrían aplicar primeramente a lo mejor en lo local, ¿no? Lo más cercano, como algo de ensayo y error, de ver qué tan viable es, qué recursos se requieren, todo esto y ya después irlo maxificando, ¿no? Ya haciéndolo más en grande, ya a lo mejor ya a nivel estatal, a nivel nacional y de esta manera pues ir mejorando, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Pues sí, justo diste en el clavo, me parece. Justo, o sea, los campos que nosotros tenemos de acción nos permiten empezar a generar elementos, es decir, nuestra base va a ser el conocimiento, ¿no? Nosotros vamos a hacer diagnósticos, vamos a hacer análisis, eso es lo que se hace en la investigación, ¿no? O sea, se plantea un panorama general de los fenómenos y luego a partir de eso se identifican problemáticas, ¿no? Después, yo les recomendaría mucho si ustedes pueden como irse metiendo un poco para en esta parte de cómo se van generando proyectos, por ejemplo, proyectos de incidencia, ¿no? Esos proyectos de incidencia parten de una investigación. Es decir, por ejemplo, si yo diagnostico mal, pues cómo una empresa está afectando a lo mejor una comunidad en el oeste de, no sé, de República Saharaui, como dicen, ¿no? O sea, si yo diagnostico mal eso y no sé hacerlo y no conozco los contextos locales, eso puede tener también repercusiones para las poblaciones que habitan en estos lugares, ¿no? Y nosotros desde nuestros ramos profesionales vamos a estar incidiendo en estas partes, ya sea que trabajen, por ejemplo, desde el ámbito gubernamental, es muy importante que ustedes sepan hacer investigación para que comprendan de manera más directa los fenómenos, ya sea a través de incidencia en campo, o sea, a lo mejor a ustedes les toca ir directamente al campo, estar trabajando con comunidades, o a través del análisis de datos, que también hay muchas plataformas que manejan datos, ¿no? Pero si nosotros no sabemos hacer eso, a lo mejor nos podemos quedar como que en una ventana que es muy alejada de la realidad. Les agradezco mucho sus ejemplos y esta parte que ustedes pusieron, en donde pues como ven hay muchos temas que podemos abordar desde la investigación y que a lo mejor a lo largo de este módulo ustedes van a ir profundizando un poco en elementos que les puedan ayudar a hacer sus propias investigaciones, ¿no? Ok, entonces, siguiendo con este módulo, vamos a abordar un poco de lo que es el incidente crítico. Ustedes en la plataforma ya también abordaron esta parte del incidente crítico, pero la idea
del incidente crítico es que ustedes puedan encuadrar, ¿no? Que no solo se quede en la parte teórica, sino que ustedes puedan plantear cómo la investigación les va a brindar elementos para analizar el desarrollo. Hay dos personas que participaron más. Voy a leer las participaciones porque me parece muy importante que ustedes estén aportando estas ideas. Por ejemplo, Gabriela nos dice, en mi opinión, el cambio se puede lograr con más cooperación internacional, compromisos reales en la ONU, apoyo económico y tecnológico de los países desarrollados hacia los más afectados y también con más educación ambiental. Por ejemplo, implementar el uso de redes sociales para que más personas conozcan el tema. Por ejemplo, esta participación de Gabriela nos habla de diversos elementos. Uno, menciona a los organismos internacionales, ¿no? Ahí ustedes tienen un campo de acción, o sea, ¿cómo nos acercamos a esos organismos internacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México hay organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, que lo que hacen es documentar casos, ¿no? Por ejemplo, hay una asociación que ahorita está documentando como crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en México. Y eso lo que hacen es generar un proceso investigativo de carácter cualitativo y cuantitativo para poder documentar todos los casos de violaciones a derechos humanos que está cometiendo, por ejemplo, el Estado mexicano. Y eso lo quieren llevar a instancias internacionales, ya sea la Corte Penal Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero para esas instancias hay procesos, ¿no? Ahí entran otros elementos, como es el derecho internacional público. Aquí, por ejemplo, la compañera menciona cooperación, menciona a organismos internacionales, apoyo económico y tecnológico, ¿no? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Quiénes están financiando estos procesos, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? O sea, por ejemplo, hay organizaciones que financian a organizaciones de base, a organizaciones locales en las comunidades, pero hay otras o empresas que están financiando, o, por ejemplo, o sea, que lleguen armas, por ejemplo, a Israel, ¿no? O otros temas así, ¿no? O sea, ¿quiénes financian que ahí entra otro tipo de análisis? Dice, si en la página de la ONU México, en este caso, hay campañas que puedes hacer voluntario. Ajá. Sí, ese también es otro recurso, ¿no? Los voluntariados y eso. Pero sí yo les recomendaría justo, ¿no? O sea, ver qué van a investigar y para qué. Es muy importante, sobre todo, que cuando generemos investigación, siempre nos preguntemos para qué y para quiénes estamos haciendo esa investigación. Bueno, siguiendo un poco a lo del incidente crítico, pues justo en este encuadre de la investigación, lo que necesitamos son elementos que nos permitan hacer un mapeo de los temas de investigación que son de nuestro interés y esto nos va a ayudar a tener una primera descripción de los proyectos, ¿no? O sea, no sé si han escuchado algo que se llama estado del arte. Levante la mano quien ha escuchado sobre el estado del arte. ¿Nadie? Ok. Bueno, el estado del arte es cuando nosotros, al hacer una investigación, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de la criminalización de las juventudes, ¿no? Entonces, pero yo no soy la primera que ha hecho ese tema, ¿no? En la vida, ¿no? No voy a descubrir el hilo negro. O sea, hay muchas personas que ya han investigado sobre este tema. Entonces, el estado del arte significa que yo voy a investigar todas las investigaciones pasadas o las más que pueda que han investigado sobre el tema que a mí me interesa. Es como una investigación previa a la investigación, ¿no? Entonces, ya que yo empiezo a recopilar estas fuentes y empiezo a ver qué se ha dicho sobre el tema, a lo mejor he visto que a lo mejor se ha dicho mucho en Colombia, que a lo mejor se ha dicho mucho en El Salvador, pero no se ha dicho a lo mejor de, no sé, Tamaulipas, ¿no? Entonces, eso va a ser mi aporte a la investigación, ¿no? O sea, a lo mejor se ha tratado el tema de la criminalización de jóvenes en todo el mundo, en varios países, pero mi aporte a la investigación va a ser que no se ha tratado en Tamaulipas y yo voy a retomar algunos elementos de estas otras investigaciones para poder explicar un poco de lo que está ocurriendo en Tamaulipas, ¿no? Ese es el estado del arte. Cómo yo voy a revisar lecturas pasadas, lecturas o investigaciones pasadas que me van a permitir hacer este encuadre de la investigación para analizar mi propia investigación, ¿no? Bueno, siguiendo con el incidente crítico, pues justo lo que se busca es que ustedes
entiendan la investigación dentro de un problema que les sea cercano, ¿no? Y en este caso lo enfocan mucho en la cooperación internacional, que actualmente va a jugar un papel central para hacer frente a estos problemas de la dinámica internacional, ¿no? O sea, es importante porque hay cuestiones que están rebasando al Estado, ¿no? Por ejemplo, en México, tan simple como el crimen organizado, hay cosas que el Estado ya no es capaz de resolver por sí mismo a lo mejor, ¿no? Y entonces ahí es cuando se va a requerir de una cooperación para hacer frente a estos problemas, ¿no? Eso es en el caso, por ejemplo, de la violencia, pero hay problemas que tienen que ver con el desarrollo económico, que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? U otros temas que a ustedes les son de interés y para los cuales también tiene que haber esta interacción, no solo entre gobiernos, sino entre otros actores dentro del sistema internacional, ¿no? Y un ejemplo de ello son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que ahí yo les pediría mirar con una mirada crítica, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible, ya que fueron un acuerdo internacional, pero que muchas veces se queda como en lo intangible, en lo abstracto, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestros campos tenemos que ver cómo sí o cómo no, o qué papel están jugando incluso estos objetivos de desarrollo sostenible para disminuir las condiciones tanto de pobreza como de desigualdad que se generan a nivel local, ¿no? Menciona, a ver, alguien más público dice, en mi opinión, la centralización de las relaciones internacionales puede ser beneficiosa para la eficiencia y la coordinación, pero también puede generar desafíos como la pérdida de autonomía y la ineficiencia burocrática. A ver, dice. Es importante encontrar un equilibrio entre centralización y descentralización para aprovechar los beneficios de la centralización mientras se mantiene la flexibilidad y la capacidad de respuesta de las necesidades locales. Si quieres profundizar un poquito más en esto, Guadalupe Chircheni, no sé pronunciar tu primer nombre, pero si nos cuentas un poquito a qué te refieres con esto de la centralización. ¿Andas por ahí? ¿No puedes abrir el micrófono? A ver. Chircheni, ok. Ah, ok, vienes en el transporte, no te preocupes. Pero supongo que te refieres como a esta parte, por ejemplo, la centralización, como yo la entiendo en México, es que todo se concentra aquí en la ciudad, servicios, instituciones, etcétera, ¿no? Pero no sé si tú te refieras a esto. Ok. Ok, perfecto. Sí, o sea que justo a veces se concentra, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un escenario internacional, ¿no? En donde a lo mejor todo se concentra en ciertos países y no existe como esta interacción o hay una interacción desigual. Eso también lo van a ver en su materia de teorías de las relaciones internacionales. Pero justo, o sea, nosotros tenemos que cuestionarnos qué papel está jugando esta cooperación y cómo incide, ya sea para lograr los objetivos de desarrollo sostenible o incluso para fortalecer ciertas desigualdades, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿A quiénes está beneficiando y a quiénes está perjudicando, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay sectores o hay empresas o hay estos sectores de empresas transnacionales que muchas veces se ven beneficiados de proyectos extractivistas, pero que cuando llegas a las comunidades, pues lo que te das cuenta es que está afectando profundamente a las comunidades locales, ¿no? Que muchas veces pues son poblaciones desfavorecidas, y son poblaciones indígenas, etcétera, que tienen sus propios mecanismos y sus propias cosmovisiones, sus propias formas de ver el mundo, ¿no? Entonces también desde esto, o sea, yo les invitaría también a cuestionarse, ¿no? Cómo se está percibiendo la cooperación internacional, o sea, a qué actores se considera, a qué actores se benefician, ¿no? Y para eso, pues es muy importante que ustedes también, dentro de sus procesos de investigación, pues consideren diversas vertientes, ¿no? Que no solo se queden con una sola, sino que tomen en cuenta diversas, sí, fuentes para que ustedes puedan nutrir más esos conocimientos, ¿no? En este contexto, pues el análisis de las políticas y de los instrumentos de cooperación van a ser fundamentales y en este caso se relacionan con el incidente crítico porque van a aportar elementos para disminuir las condiciones de pobreza y fortalecer el desarrollo, que es lo que busca este encuadre, ¿no? O sea, que ustedes tienen que pensar
cómo los procesos de investigación me van a ayudar a generar elementos a nivel profesional para profundizar en estos temas, ¿no? Espero que no sé si hasta aquí tengan alguna duda, si les quedó claro esta parte del incidente crítico de la cooperación internacional y el desarrollo. ¿Nada? Ok. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Ah, hola. Hola, Guadalupe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, seguimos entonces ahora con el siguiente tema, que es el conocimiento científico y el conocimiento empírico, ¿no? Que esta va a ser una base fundamental para que ustedes entiendan lo que es la ciencia, ¿no? Aquí yo les invitaría mucho a que después, si tienen oportunidad, retomen un poco de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Cómo surge la verdad, ¿no? O sea, que es precisamente esto, o sea, cuando nosotros nos encontramos y nos insertamos en una universidad, lo que nosotros vamos a plantearnos es una forma de explicarnos y de comprender el mundo. En este caso, nosotros nos vamos más allá, ¿no? Queremos comprender todo el mundo, o sea, cómo funcionan los países, cómo funcionan los estados. Pero si nos vamos a las bases, o sea, estos dos conocimientos van a ser fundamentales, ¿no? El conocimiento empírico, que justo se va a construir a partir de la experiencia directa y la observación cotidiana. Un ejemplo es el fuego, ¿no? O sea, cuando somos niñitos, a lo mejor nos dice la mamá, ay, no toques ahí porque está muy caliente, ¿no? Y no sabemos que es caliente. Pero es hasta que no empezamos a experimentar que nos damos cuenta de lo que es el conocimiento, o sea, que nos damos cuenta que el fuego quema, ¿no? Ese va a ser nuestro primer acercamiento con el conocimiento, nuestra experiencia empírica, es decir, darnos cuenta de cómo suceden las cosas, ¿no? Que sea bien, o sea, no sé si han visto ustedes a los bebés que empiezan a aventar las cosas, ¿no? Y así se dan cuenta de que va cayendo. Entonces, son los primeros acercamientos que tenemos con el entorno y lo vamos practicando en la vida diaria, ¿no? O sea, a lo mejor una vez ya me fui en el transporte, me fui mal y me perdí. Ah, pero para la otra ocasión ya sé por dónde irme. Ese va a ser un conocimiento empírico que surge de la experiencia cotidiana. Y en el caso de conocimiento científico, va a ir más allá de esa experiencia cotidiana y se va a construir a partir de métodos. Entonces, es muy importante para nosotros en ciencias sociales distinguir que también en ciencias sociales nosotros tenemos que aplicar un método para formular preguntas, para plantear hipótesis, para hacer recopilación de datos y verificar los conocimientos, ¿no? Verificar que lo que estamos diciendo es cierto. O sea, ustedes en ciencias sociales, ¿cómo se les haría que esto podría ser? O sea, si nosotros estamos estudiando estados, organizaciones, poblaciones, o sea, ¿cómo podríamos reproducir este método científico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos acercarnos más a la objetividad, a la supuesta objetividad? ¿Qué piensan de esto? Yadira, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo nos acercamos al conocimiento desde las ciencias sociales? ¿Se puede? Si lo hacemos así como en un laboratorio, a lo mejor así como estudian las células o que hacen fórmulas, o sea, si nosotros lo que queremos es estudiar estados, organismos, ¿cómo se hace esto en relaciones internacionales? ¿Sí, Jessica? Yo pienso que Adelante. vamos meter el conocimiento científico. Bueno, voy a usar el ejemplo del compañero que hablaba de la desertificación. El conocimiento científico, pues podríamos meter que si tenemos que realizar estudio de campo, podríamos tomar muestras o podríamos, no somos científicos, pero a lo mejor y podríamos intentar investigar con encuestas, preguntando a las personas cómo surgió esto, qué es lo que inició primero. Primero observar, después experimentar para ver cómo es que la Tierra
se hizo diferente, cómo es que llegó a ese punto sin necesidad de, pues, de ser científicos. Creo que sí podemos aplicar el método científico siempre y cuando tengamos las bases y el conocimiento de cómo se realiza. Ok, gracias, Jessica. Y si no somos científicos, entonces, ¿por qué se llaman ciencias sociales? Bueno, según lo que nos habían explicado en otras clases, nos llamamos ciencias sociales porque aunque no estamos en un laboratorio como ellos, ¿cómo podría explicarlo? Nuestra carrera universitaria se ha enfocado en lo que se cumple de una ciencia, en los criterios que tienen que cumplir una especialidad o una, ¿cómo podría explicarlo? Una carrera para, pues, para ser llamada una ciencia. Muchas gracias, Jessica. Ok, bueno, esta discusión de si las ciencias sociales son una ciencia o no, en el siglo XX fue una amplia discusión, ¿no? Se pusieron a discutir los filósofos, los economistas, los historiadores, y dijeron, no, pues es que sí, ¿cómo no vamos a hacer una ciencia, no? Porque decían, no, si o sea, si la gente, o sea, no se puede reproducir patrones de comportamientos, o sea, si la gente es tan impredecible, o sea, no podemos, comprobar que eso va a ocurrir una y otra vez, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo la reproducimos? No podemos meterla en un laboratorio, no, o sea, no podemos hacer que ocurra otra vez el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos argumentar que desde las sociales, la sociedad, también se puede crear conocimiento científico, ¿no? Y entonces, aquí vienen otros temas, ¿no? A ver, me voy a adelantar un poquito a ¿no? Mario Bunge fue un filósofo que nació justo en el siglo XX, fue filósofo y físico argentino. Él y otros más que son de la misma corriente nos van a hablar de que el método científico no va a ser una receta, ¿no? Que no va a aplicar tanto así para las ciencias sociales, sino que justo nos va a dar como un marco de análisis, ¿no? Nos va a dar un marco en el que sí vamos a tener que seguir un método, o sea, sí es importante. Por ejemplo, Jessica, tú mencionabas, ¿no? Entrevistas, observación, a lo mejor ir al lugar, ¿no? Esas son técnicas de investigación, ¿no? Y las técnicas de investigación también siguen un método, también ayudan a construir conocimiento y la construcción de conocimiento metódicamente, cuando sigues esos procesos, es lo que se puede considerar una ciencia, ¿no? Entonces, sí, desde las ciencias sociales vamos a generar ciencia porque vamos a construir o sea, conocimiento científico y lo vamos a hacer con rigurosidad también, ¿no? Pero para eso vamos a tener métodos distintos, ¿no? A lo mejor no va a ser el laboratorio, pero sí van a ser, no sé, encuestas, ¿no? Voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer observación y con eso yo voy a ir documentando el proceso que seguí para llegar a ese conocimiento, ¿no? Y normalmente se van a encontrar con químicos, no, pero si ustedes no pueden reproducirlo, ¿no? Entonces no son científicos. Y entonces es cuando nosotros tenemos que tener muy claro que a pesar de que no son los mismos campos, también en todo tipo de investigación va a haber sesgos, ¿no? O sea, también dentro de esto que se llaman ciencias naturales, dentro de las matemáticas, en todo esto hay sesgos, siempre va a haber un sesgo humano, ¿no? Entonces Mario Bunge nos va a argumentar que este método científico pues no va a ser una receta, sino va a ser un conjunto de procedimientos que van a plantear estos problemas científicos, ¿no? En donde se van a poner a prueba también hipótesis y no van a ser marcos lógicos, sino que se van a formular preguntas que sean claras y que sean relevantes. Es decir, yo tengo que construir bien mis preguntas, basarme también en esta otra parte, en toda la historia que se generó sobre ese conocimiento y las hipótesis pueden ser verificables en la medida en que yo voy a observar y voy a hacer cierta experimentación y análisis de datos, ¿no? Entonces, en la ciencia también hay un nivel en donde vas a tener que confiar en que eso ocurre en ciencias naturales y ocurre en ciencias sociales, ¿no? Vas a tener que confiar en lo que te dijo el pasado,
¿no? En su proceso y todo eso. Incluso someterlo a prueba, ¿no? Decir a lo mejor, pues, esta parte como me le está explicando de la historia, o sea, a lo mejor no es tan así, ¿no? Entonces ahí ya te vas a los archivos históricos y ves que a lo mejor esta persona pues tenía un sesgo, pero eso ocurre en todas las ciencias, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que el proceso científico es un proceso dinámico y autocorrectivo, es decir, se va a ir construyendo a lo largo del tiempo con estos métodos, pero también se va a ir corrigiendo, ¿no? Para tener explicaciones que sean lo más cercanas a la realidad. ¿No? Y eso va a ser la trascendencia de la investigación científica, ¿no? Que va a ser justo este conjunto de procesos sistemáticos mediante los cuales vamos a observar de una manera crítica la forma en la que comprendemos los fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien les hable, ¿no? Que les diga, no, pues es que en realidad Israel no está cometiendo ningún genocidio, ¿no? Ocurre mucho ahorita que a lo mejor hay quien les está diciendo eso, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver desde una perspectiva crítica, irse a la historia, verificar las fuentes, ver qué están diciendo los actores para que ustedes puedan argumentar estos fenómenos que constituyen la vida diaria, en este caso internacional, y explicarle estos problemas que se presentan, ¿no? Entonces, la investigación científica asume como suyo esta indagación y estas experiencias empíricas y pueden partir también de esta actividad científica, ¿no? O sea, que tiene que ver con estos métodos, estas teorías, que son las formas en las que observamos el mundo y los argumentos que utilizamos para explicarlas, ¿no? Que también forman parte de cómo se va construyendo la ciencia. Y otra característica que es muy importante es que la actividad científica se va a caracterizar por ser sistemática, ¿no? Es decir, sistemática significa que va a ir generando un sistema, ¿no? O sea, no solo, o sea, no es algo aislado, sino que van a intervenir muchos actores en esta construcción de la ciencia. Por eso ustedes siempre tienen que argumentar de dónde están partiendo para decir lo que dicen, ¿no? O sea, porque el conocimiento no se genera así espontáneamente, de la nada, ¿no? Sino que ustedes van retomando lo que dicen otras personas y a su vez se va haciendo como una cadenita, ¿no? Habla de sistematicidad. Y además de interdisciplinariedad, ¿no? Se construye también a partir de disciplinas que van a construir cuerpos teóricos y metodológicos. Es decir, estos cuerpos teóricos se refieren a la construcción, o sea, la forma de ver el mundo, ¿no? Las gafas. Por ejemplo, la teoría feminista, ¿no? Que ahorita está en boga. Esos son unos lentes con los que se mira el mundo, ¿no? Se ponen los lentes y ya dices, no, desde la teoría feminista pues ya entiendo lo que es el sexo, ya es el género, otros elementos, otras categorías conceptuales que me ayudan a explicar la realidad desde ese ángulo, ¿no? Pero así como esa hay otras. Avance de la observación, exacto. Dice, se debe plantear un problema y comprobar lo que estamos investigando. No podemos dejar las cosas en suposiciones. Exacto. Dice, podría ser utilizando el proceso de método científico en el campo de las ciencias sociales. Porque se tienen que aplicar la mayoría de las ciencias, tendríamos que aplicar todos los conocimientos. Por eso es muy importante estudiarla. Dice, recolectando información, estamos estudiando, investigando. Exacto. Sí, muy bien. Ahí creo que debí leer los comentarios un poquito antes, pero me parecen muy valiosos. O sea, van nutriendo la clase. Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, hay varios elementos aquí, ¿no? Uno es los métodos, otro son las teorías y otro la forma en la que se hace, que tiene que ver con la sistematicidad. Entonces, eh, estas disciplinas, o sea, por ejemplo, la disciplina de las relaciones internacionales es una parte de las ciencias sociales, ¿no? La disciplina nos va a dar un cuerpo teórico y metodológico, nos va a dar ciertos métodos, ciertas explicaciones para analizar esta parte de las ciencias sociales que a nosotros nos importa, ¿no? Que es la realidad internacional, que abarca un montón. Pero nosotros tenemos una perspectiva muy diferente a, por ejemplo, los politólogos o los sociólogos, ¿no? Que sí tomamos un poquito de ellos, pero dentro de nuestra disciplina lo abordamos de manera distinta, ¿no? Porque a lo mejor nosotros lo que vamos a analizar, no sé, es desde teoría de juegos, ¿no? Que es algo que van a ver también en teorías.
Entonces, desde ahí vamos a decir, ah, no, pues lo que estos dos actores, pues a lo mejor están actuando en una competitividad, ¿no? O a lo mejor este tiene más interés y tiene más poder que este otro, y entonces es una teoría de una interdependencia, pero es una interdependencia compleja porque hay una relación de desigualdad, ¿no? Esa es una teoría, es una forma de explicar un fenómeno, ¿no? Pero así como esa teoría hay otras. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, a lo mejor, a qué teoría nos apegamos más para explicar qué fenómeno, ¿no? Hay, por ejemplo, quienes les gusta mucho el marxismo, ¿no? Y dicen, no, es que todo se explica con el marxismo y la extracción de la plusvalía, ¿no? Porque pues el mercado es el que está determinando las relaciones de poder, etcétera, ¿no? Y entonces se va y se apega a la teoría marxista. Pero así como esas hay otras. Entonces nosotros tenemos que estudiarlas para entender cuáles van a ser esas visiones del mundo, ¿no? Y desde nuestra disciplina ver con cuál nos ayuda a explicar y aportar más elementos a los fenómenos que estamos estudiando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, creo que no, ¿verdad? A ver. Ah, dice todo bien. Ok, gracias, Leonardo. No, ok, vale. Ok, entonces... Ya abordamos esto. Ok. También lo que nos habla Mario Bunge y algunos otros autores es que hay una clasificación de las ciencias, ¿no? En este caso, o sea, a mí me llama la atención mucho esto porque tenía una profesora que nos hablaba de cómo se construía la ciencia, ¿no? Como este gran ente de conocimiento, ¿no? Y de cómo eso, o sea, porque antes, por ejemplo, o sea, los grandes filósofos estudiaban matemáticas y estudiaban a la sociedad y estudiaban el pensamiento, ¿no? Y todo en uno. O sea, había esta creación de la verdad, ¿no? O sea, como este análisis de la verdad, pero no se dividía ni se clasificaba. Eso fue ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora entendemos esta clasificación entre las ciencias formales, que les llaman así, como la matemática, la estadística, la lógica, las ciencias fácticas, que se refieren como a la física, las ciencias naturales, biológicas, ¿no? Biología, zoología, las ciencias de la tierra, geología, meteorología y las ciencias sociales, ¿no? Como la sociología, la psicología, la antropología y la economía, ¿no? Esta es a grandes rasgos una forma de clasificar a la ciencia, ¿no? Pero también los invitaría a tener una visión más amplia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay algunos fenómenos que a lo mejor podrían ser de la sociología, pero que se apoyan de la estadística. Entonces es aquí cuando entra la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, cómo se van generando conocimientos a partir de la interacción entre distintos tipos, ¿no? De ciencias, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, a mí me gustan mucho los huertos urbanos, ¿no? Y estoy analizando cómo los huertos urbanos pueden fortalecer la participación ciudadana de la población. Entonces, en este caso, se mezclan varias disciplinas, ¿no? A lo mejor ahí voy a apoyarme de la botánica, pero también de la psicología y de la sociología para entender cómo se está construyendo la participación ciudadana. Y a lo mejor voy a generar algo de estadística, de cómo, cuántos huertos existen, etcétera, ¿no? O sea, hay fenómenos que pueden ser estudiados mejor cuando nos apoyamos de esta interdisciplinariedad, ¿no? Para analizar los fenómenos. Y lo más importante es eso, la construcción de conocimiento, ¿no? No delegar o hacer menos a ningún conocimiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Diego, tienes tu micrófono abierto, Diego, ¿no? Ok, vale. Bueno, ahora Pablo, vamos a hablar del método científico y para eso les preparé un videíto. Me dicen si lo pueden escuchar. Voy a ponerlo tantito y me dicen si lo pueden escuchar. Ahí. ¿Ya lo escuchan? ¿Sí lo escucharon? Sí, mi, sí la escucho. Ok, perfecto. Entonces lo pongo.
y se me traba mucho. No, yo no lo escucho, profesora. Ay, a ver. ¿No lo están escuchando? A ver. No, profesor, no se escucha. A ver, Yo sí la escucho, profe, pero como que se corta. Ay, a ver. Estoy probando el audio y me dice que sí es. A ver, voy a intentar otra vez, ¿vale? A ver. No se escucha. Ay, qué triste. A ver, voy a intentarlo otra vez. De todas maneras, el video no tiene voz, ¿no? O sea, son soniditos nada más. De todas maneras, no lo dejo reproducir y ya que ustedes vean de qué trata. ¿Ahí se escuchó? No. Ay, a ver. Compartir sonidos del equipo. A ver, otra vez. ¿Ahí ya? Ya se escucha. Ok, perfecto. Ya, Vale. profesor, gracias. Muchas gracias. Entonces ya lo pongo.
Ok, entonces no sé si alguien puede identificar algunos de los pasos del método científico que vimos en el video. Sí, fueron 4. Observación, hipótesis, experimentación y resultados. Ok, muy bien, Claudia. ¿Y alguien puede ponerme un ejemplo de cómo se podría hacer observación en relaciones internacionales? Pues identificando el problema, ¿no, maestra? Ajá, pero por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo observas un fenómeno en relaciones internacionales? Mm, Por ejemplo, el cambio climático Ujú. en relación a la contaminación ambiental. Esa sería mi observación, la contaminación ambiental. Ok, o sea, ¿y cómo se refleja eso, la contaminación ambiental? ¿Qué ves de contaminación ambiental o cómo te das cuenta Mm, que hay contaminación? Este, mm, Ay, no sé, Ajá, pues estoy un podría poco nerviosa. no te preocupes, Astrid, Este, no lo hago para ponerle nerviosa, sino para como que, no, ¿vale? O sea, a lo mejor no sé, sí, vemos un río, ¿no? Que está corriendo basura, ¿no? Y salen haciendo a través de ajá, noticias, artículos, o sea, sí se pueden observar ciertos fenómenos. Y luego de eso, desde nuestra disciplina, ¿cómo planteamos una hipótesis, ¿no? Desplazamiento de palestinos hacia Egipto. O sea, está llegando un montón de palestinos, ¿no? A otro país. Estoy viendo en las noticias que eso está pasando. De ahí, ¿cómo planteo una hipótesis? ¿Cuál sería una hipótesis? Sí, Jessica. una hipótesis podría ser, bueno, ya con la observación, si vemos que hay algún, ¿cómo se podría? Como un problema, cuando ya vemos el problema, la hipótesis podría ser que, ay, perdón, me pongo nerviosa, ay, perdón, No te preocupes, Jessica. No, nada más es, o sea, por ejemplo, una hipótesis, ajá, o sea, por ejemplo, Jessica Almaguer dice lo que uno cree que está pasando sin antes de tener noción del tema, ¿no? O sea, a lo mejor en este caso, por ejemplo, que el ejemplo que puso Astrid, ¿no? Está contaminándose el río, ¿no? ¿Dónde está este río? Ah, no sé, pues aquí en la colonia, no sé cuál, o en un río voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque es internacional. No, pues es que estoy viendo que el río, Bravo, ¿no? Está contaminado. Ah, Ingrid, adelante. Bueno, yo por ejemplo tomaré el ejemplo que pusieron en el comentario, ¿no? Del desplazamiento a Egipto de algunas personas. Bueno, yo a ese le pondría que, por ejemplo, hipótesis para mí sería, bueno, se están desplazando, ¿por qué? Porque a lo mejor ya no hay alimento en su país, entonces se están desplazando para Egipto por ese motivo. O también, bueno, porque a lo mejor hay un conflicto armado en su país y ellos por seguridad se están yendo a otro lugar, ¿no? A residir. Yo eso es lo que supongo que es lo que los está motivando a hacer eso, ¿no? Ok, y ya, o sea, tú supones que está desplazándose y luego, ¿qué tendrías que hacer para comprobar que así sea cierto? Pues ya entonces ya sería la experimentación, ¿no? Bueno, ya hacer un análisis más a fondo y una investigación donde yo verifique si mi hipótesis es correcta o no, ¿no? ¿Cuál es el verdadero motivo de ese desplazamiento? Exacto. ¿Y cómo haríamos esa experimentación si no podemos ir a Palestina, no podemos ir a Egipto? A lo mejor ahorita no hay recursos para ir, pero ¿cómo sí podríamos hacer esa experimentación? Mediante la investigación, ¿no? O sea, se pudiese hacer.
y cómo se investiga? ¿Qué fuentes utilizarías? ¿Cómo lo Bueno, harías? yo utilizaría, por ejemplo, algunas noticias, artículos referentes a ese tema, ¿no? Exacto, ¿no? Esa es una parte fundamental, ¿no? O sea, ¿qué fuentes vamos a utilizar? Redes sociales, noticias, exacto, ¿no? ¿Qué otras fuentes creen que podamos utilizar para comprobar estos datos? Porque eso es investigación documental. ¿Sí, Jessica? Podríamos mirar qué pasó en los años pasados para ver qué patrones se están repitiendo actualmente en la guerra que hay. Y también podríamos comparar con otras guerras para ver si es similar y así poder obtener varias fuentes, y que podamos así hacer la experimentación sin tener que ir hasta Palestina. Exacto, Jessica. Entonces nos acercamos a fuentes oficiales. A lo mejor ya hay organizaciones que sí están trabajando en campo, ¿no? Que sí están yendo ahí y podemos ir y tomar datos que estén generando. O a lo mejor acercarnos a organismos internacionales, ¿no? A lo mejor dentro de esta hay un centro de estudios que sí son de Palestina y quiero ir a investigar a alguien, ¿no? Entonces ahí ya entra otro elemento que es justo la comprobación de esta investigación, de esta experimentación, leyendo tratados, exacto. Y justo así voy construyendo mi proceso investigativo, ¿no? Entonces ya lo voy analizando y junto con ese voy generando cierto análisis, ¿no? Y ciertas conclusiones, ¿no? Que van a ser del todo certeras, no, porque no voy a estar allá siempre, va a haber un sesgo, pero entre más herramientas y entre más documentación tenga yo, más va a ser cercano a explicar el fenómeno, ¿no? O sea, a lo mejor voy a adquirir más elementos para explicar eso, ¿no? Acercarse a la Embajada de Palestina, exacto. O sea, hay muchas fuentes, hay muchos lugares a los que podemos acercarnos para construir esta investigación, ¿no? Me parece fenomenal, creo que lo abordaron muy bien y eso aplica para varios de los casos que ustedes abordaron al principio, ¿no? Que ustedes estuvieron construyendo. Dice, lo más difícil es analizar los datos de los agresores, pedir información de Israel. Sí, pues hay casos que hay información a la que no vamos a tener acceso, ¿no? O sea, y hay unos muy aventurados que sí van y entrevistan a personas que a lo mejor están aquí bajita la mano diciéndolo así, pero eso ya es muy aventurado, ¿no? O sea, ya son datos muy aventurados de conseguir que pueden incluso ponernos en riesgo, ¿no? Pero ahí también es decisión de cada quien de hasta dónde llegamos con la información que vamos construyendo, ¿no? Y aquí, pues la plataforma nos dice que recuerdes algo muy importante, que son los paradigmas, ¿no? Esa es una palabra que van a estar escuchando a lo largo de su construcción. En ciencias sociales, ¿no? Que los paradigmas van a ser justo estos modelos explicativos que son compartidos por un grupo de científicos, ¿no? O sea, conocimientos como más que se construyen alrededor homogéneamente de un grupo científico en algún momento histórico específico y que van a ser un referente teórico y metodológico para acercarse a un objeto de estudio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita está muy en boga, no sé, ciertos temas como de Foucault o de temas de necropolítica, de biopolítica, todo eso, eso va a ser un paradigma. O hay otros que decían marxistas, o sea, hay varios paradigmas que nos acercan a hacer estas explicaciones, ¿no? Entonces, va a ser nuestra experimentación más la explicación teórica, que eso es lo que va a dar sustento también a nuestro proceso investigativo. No sé si hasta aquí les quedó alguna duda respecto al método científico, la construcción de la ciencia, todo esto. No, ninguna. Ok, vale. Ok, entonces vamos a cerrar el módulo para dar paso a unos minutitos donde les voy a enseñar a manejar una herramienta, ¿vale? Entonces, en este cierre de módulo lo que hicimos fue explorar las diferencias entre el conocimiento empírico y científico, comprendiendo cómo cada uno aporta distintas miradas a la investigación. Profundizamos en lo que es el método científico y retomamos a Mario Bunge y a su importancia para las ciencias sociales. Reflexionamos sobre los paradigmas científicos. En este caso no abordamos a Thomas Kuhn, pero lo tocamos brevemente, ¿no? Que tiene que ver con el impacto de la evolución en el conocimiento, es decir, cómo se va construyendo el conocimiento a lo largo del tiempo.
Y finalmente medimos los resultados a partir de, de una actividad que está contenida en el plan, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que evaluaran esta parte con este enlace y me compartieran un poco qué aprendieron de la ciencia el día de hoy. Si lo pueden, si lo pueden escanear con su celular y compartir un poquito de lo que aprendieron de la ciencia el día de hoy. Esto me ayuda a mí también para saber qué tengo que reforzar para los siguientes módulos, ¿vale? ¿Sí se pudieron meter? Listo, a ver, vamos a ver si se está. Ah, sí, aprendí más sobre el método científico con más ejemplos reales de lo que estamos estudiando. La ciencia es un elemento de la vida cotidiana y nos hace reflexionar, reflexivos al entorno que nos rodea. Ok, ok. Ay, nada más pusieron un comentario o algo estoy haciendo mal. Espérenme, voy a regresarme tantito. Aquí. ¿Alguien más puso algún comentario? Ok. Ah, sí, aquí está el vínculo. Gracias, Jessica, por compartir el vínculo. Está en el chat. Bueno, de cualquier forma, si alguien quiere usar el vínculo, me lo hace saber para que podamos usarlo más adelante, ¿no? Y así yo pueda tener una retroalimentación de la clase. Ok, bueno, entonces ahora siguen viendo mi pantalla. Si me paso esta pestaña, ¿la pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, profesor. Ok, damos por cerrado el primer módulo y ahora vamos a la herramienta que les prometí que vamos a abordar un poquito. La herramienta se llama Zotero. Ok, perfecto. A ver. Zotero. Entonces, en su Google van a poner Zotero, ¿vale? Ahí está, Zotero. Es esta. Lo que van a hacer es descargar la aplicación. Esta aplicación va a tener una en el escritorio y va a tener una en su librería, así le llaman, ¿no? A esta parte de del internet. Y les va a pedir que generen una cuenta. Aquí les va a aparecer login y ahí van a tener que generar una cuenta, ya sea con su correo electrónico, etcétera. Y aquí donde dice download, la van a descargar. Viene el conector y viene para su PC, ¿no? Aquí en este caso yo estoy usando Mac, pero también viene para Windows, ¿no? Vienen ambas. Una vez que ustedes descargan estas aplicaciones, les va a aparecer una página como esta. Este va a ser la plataforma donde se va a guardar todas sus fuentes documentales. Es muy bonito esta página porque lo que permite es que ustedes puedan guardar todos los documentos que consultan para algún artículo, para alguna investigación. Por ejemplo, yo hice una investigación sobre la militarización del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y aquí guarda todas las fuentes que utilicé para esa investigación. Luego, hay un conector en esta parte, ¿no? Que les va a salir, aquí les va a salir la Z, pero también, a ver, voy a dejar de compartir y les voy a enseñar cómo hacerlo en Word. Una vez que ustedes descargan ambas, les va a aparecer en Word como una pestañita adicional, ¿no? A ver, espérenme tantito, que esto.
Uy, admitir. Ahí están viendo mi Word, ¿verdad? Les va a Profe. aparecer Sí, aquí sí se Sotero. ve. Sotero. Entonces, ustedes van a tener que abrir Sotero en 3 lados. Uno en la aplicación de escritorio, otro en el Word y otro en la página web. Entonces, cuando les sale esto, por ejemplo, ustedes ya van a poder escribir, no sé, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? El cambio climático está afectando a comunidades en todo el mundo, ¿no? Entonces ya empiezan a escribir y aquí esto lo que les va a permitir es, a ver, espérenme, no lo tengo abierto. Voy a compartir toda la pantalla para que ustedes puedan ver de dónde estoy sacando todo. Vean. Ok. Entonces, aquí les va a aparecer ya una... Ay, espérenme. ¿Sí ven las pestañitas que tengo abajo? Por ejemplo, ¿ven lo que apareció ahorita del sotero? Sí, sí se ve. Sí Ah, se ok. ve. Ajá, entonces les va a salir la pestañita en el escritorio y esa misma es la que está en internet. Entonces, por ejemplo, ustedes ya empiezan a escribir y aquí les va a permitir insertar una cita. La ventaja que esto tiene es que les permite hacerlo en un montón de formatos, ¿no? Tiene, o sea, por ejemplo, tiene Chicago, tiene APA, tiene ASA, o sea, de varias ediciones, etcétera, ¿no? Buenas noches, maestra, apenas vengo conectando. Ok, sí, no te preocupes, subo la clase a las carpetas. Entonces, por ejemplo, la que nos piden a nosotros es esta, ¿no? APA séptima edición. Entonces ya ustedes pueden seleccionar esta para que todas sus citas estén en ese formato y le ponen OK. Entonces, por ejemplo, ya se van aquí, le ponen vista clásica y a lo mejor yo quiero enseñar estadística para las ciencias sociales. Entonces, en automático, esto me va a permitir poner la cita. ¿Sí ven? ¿Cómo la ponen? Sí se ve. Entonces ya Sí, sí se ve. automáticamente me va a generar el nombre y el año. Y yo voy a poder seguir escribiendo, ¿no? El cambio climático está afectando a comunidades, entonces, de acuerdo con tal autor, esto impacta, bla, 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 ¿no? Y ya puedo poner otra, ¿no? Métodos cuantitativos. O sea, ahí ya me ponen el autor, este no tiene fecha, estaba mal citado. Pero esto me va a simplificar un montón la vida porque si, por ejemplo, cuando necesite escribir un artículo académico, me piden otro tipo de citas, yo lo puedo pasar, por ejemplo, a Chicago, ¿no? Y entonces ahí ya me va a cambiar la forma en la que cito y me va a mandar las fuentes hacia abajo. Y ya no tengo que volver a hacer todo. Y además, la plataforma, esta ventaja que tiene es que tiene una maravillosa cosita que es esta, ¿no? Esta, esta cosita de aquí. Por ejemplo, si yo busco una noticia en Milenio y quiero del mundo citar este del terremoto de magnitud, entonces puedo copiar el vínculo, irme a Sotero, ponerle aquí en la pestañita y en automático me va a cargar los datos de la fuente. ¿Sí ven? Sí, sí se ve. Esto no va a aplicar para todos los casos, va a haber algunos que voy a tener que llenar de manera manual. Esto se hace aquí, en esta, por ejemplo, si es un libro, entonces inserto el título del libro, el autor, o sea, todos los más datos que pueda aquí y ya se guarda, ¿no? Eso también pasa, pero en muchos casos sí se va a poder. También, por ejemplo, no sé, si se van a Google Docs,
Y ahorita que estábamos ay no, en Google, perdón, Google Académico. Y ahorita estábamos analizando el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí me sale un PDF sobre el cambio climático. Y la ventaja que tiene la conexión es que desde aquí yo ya puedo mandar en automático, por ejemplo, si quiero ir bueno, ahí le pongo, ¿no? Entonces me lo va a guardar. Y ya aquí voy a poder consultar el artículo. ¿Dónde está? ¿Sí lo mandó o no lo mandó? Deja actualizarla. Creo que no lo mando. Bueno, este a veces falla un poquito, pero a ver, aquí está, es este. Le pongo hecho. ¿Cómo se llama? Ciencia y Sociedad del Cambio Climático. Bueno, este no lo cargo, pero hay unos que cargan, ¿no? Y esos se guardan en automático. Aquí también, eso tienen que experimentarlo ustedes. Y hay otros que, por ejemplo, traen el DOI. El DOI es como una clave única del documento. Con ese también ustedes pueden ingresar y eso les carga también en automático. Vamos a ver si hay alguno que tenga DOI. Ujujú. No, este no. Pero por ejemplo, estos normalmente que son de este cielo, sí los carga con con la otra herramienta, con esta. Cambio climático, agregar. Y ya se pone solito. ¿Sí ven? Sí, ¿De esta herramienta tienen alguna duda de cómo se usa? no, maestra, todo está bien. De hecho, está muy bien esa Ok. herramienta. Esa si pueden, por favor, experimentar con ella y ver si pueden descargarla y todo. Y si tienen alguna duda de cómo usarla, me escriben y ya yo les resuelvo la duda, ¿vale? Pero es muy importante que ya empiecen a generar estas herramientas porque eso les va a ayudar también a sus procesos de investigación. Entonces, dice, se puede ligar a Docs de Google Sheets. Ah, no sé, me parece que sí, pero no estoy segura. De eso no tengo idea. No sé, Adán, no sé si se puede ligar al documento de Google Sheets, pero sí sé que se puede ligar a Google Docs, a ese sí, a Google Docs también, y para eso también sirve el conector, ¿no? Pues nada más tienen que moverle para que se pueda ligar y que se configure todo bien. O sea, tienen que estarle moviendo para que todo esté bien, ¿no? Pero si pueden explorar un poquito y ver en dónde se atoran, porque si se atoran en cosas específicas, a lo mejor a mí ya me pasó y se los puedo resolver. Pero pues en sí, esta herramienta para mí ha sido maravillosa porque te permite como facilitar mucho el proceso de citas, ¿no? O sea, porque luego es cansado como estar citando uno por uno, etcétera. Entonces, para que ustedes puedan experimentar un poco con la herramienta. Ok, pues de mi parte eso sería todo. Voy a intentar estarles compartiendo ciertas herramientas para las que yo tengo. Dice, profa, buenas tardes, no me puede conectar a la clase anterior. ¿Me podría compartir el link de la clase? Sí, les comparto les mando el correo con la carpeta para que ustedes puedan consultarla. Ahorita que acabe la clase, subo las dos sesiones para que ustedes la puedan consultar. Gracias, sí, está bien. Vale. Vale, pues entonces esto sería todo de mi parte. Me dio mucho gusto que se pudieran conectar y pues estaremos viéndonos el próximo jueves. Espero poder seguir compartiendo con ustedes y que me encanta escuchar sus participaciones. También aprendo mucho de ustedes. Dice, ¿cada cuándo tenemos? Podemos todavía hasta hoy. Ah, sí, tienen hasta el 18. Siguen, si quieren, bueno, pueden contestar el fin de semana y el fin de semana yo voy a dedicar también a hacer hacer comentarios, ¿vale? Para que ustedes puedan,
comentar. Vale, muchas gracias. Pues entonces, un gusto, nos vemos el próximo jueves y estamos en contacto, ¿vale? Gracias. Gracias, maestra. Descanse. Igualmente, hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.